Hoy vamos a probar mods de Plantas vs Zombies según su número de descargas, llegando hasta el primero, el cual tiene más de 1 millón. Comenzando con el mod que solo tiene una descarga: Plantas vs Zombies mod Latinoamérica. Y no hablo del todo chulo que ya hemos visto en YouTube, sino que me refiero a esto. Solo miren esa casa. No entiendo, está de lado y estamos jugando en un patio lleno de mierda. Ok, me imagino que es lodo, pero no me digan que no lo pensaron. Y al fondo vemos las falabelas típicas de Latinoamérica. Y al parecer solo con colocarle lentes a los zombies ya lo hacen latinos. Y miren la piscina, toda está llena verde de moho. ¿O será un río? Está cerca de nunca puede faltar el trago. En serio que muy bueno. Quitando sus aspectos visuales, la jugabilidad es la misma. Ay, por poco lo olvido, me decepcionó completamente Dave. Solo le cambiaron la camisa. Yo me lo imaginaba así, super latino con chaleco y tatuajes. En fin, sigamos. Con más de 300 descargas está el mod de Mortal Kombat, un mod super bacano donde están los personajes de este famoso juego haciendo fatalities y sus mejores movimientos. Es que solo mírame ese dragón, papá. Y obviamente es falso, eso es una animación, el verdadero mod se ve así. ¿Qué carajos? ¿Me pueden decir en qué espacio se encuentran las plantas? Ya estéticamente cambian algunas plantas y me gusta la pantalla al iniciar el nivel. Y también el finishing de la explosión. Aunque al final es un mod que deja mucho que desear. Pero por lo menos sí metieron al dragón. Más feo y raro, pero lo incluyeron. Con casi 2000 descargas tenemos al PvZ mod de los Simpsons. Personalmente me gustó mucho este mod, ya que no solamente cambian todas las plantas, sino que también los zombies. Como Moe, Disco Stu, Lenny. ¡No! ¡Yo quería el negrito! El tipo de los cómics y hasta el jefe Gorgory como el Zomboss. Es cierto que la jugabilidad es la misma, pero es que solo mírame todas esas plantas, papá. Y qué detallazo que justo la loca de los gatos sea el rabo de gato. Mis 10 con este mod. Aquí tenemos al mod de Pokémon con más de 10.000 descargas. La verdad, cuando vi el número de descargas que tenía pensé que iba a ser tipo así. O así. O así. Y hasta así. Pero es un poco más de lo mismo, pero con las skins de Pokémon. Tampoco me malentiendas, para nosotros los fans de Pokémon es toda una joya. Aquí, a diferencia de las anteriores, se ve que está muy bien hecho, ya que todas las plantas la cambian de Pokémon y mira los chulas que se ven. Y tiene mucho sentido que Pokémones escogen para hacer las plantas según su uso, como Graveler, que está hecho de roca siendo una nuez, Magnemite siendo la Magnetoseta, Pikachu dando energía en vez de soles, y en vez de una pala tenés una Pokébola. Guau, y solo mírenme al loco Dave con la camisa de Pikachu. Recién me vengo a enterar que los zombies hacen parte del equipo Rocket. En serio, mis 10 también con este mod. Con más de 60.000 descargas está el Plantas vs Zombie mod realista. Como su nombre lo dice, es PvZ pero súper real. Texturas increíbles para el césped, la piscina, es que solo mírame esa agua. ¿Me vas a decir que no te dan ganas de darte un chapuzón? Y las plantas ni se digan, mira los detalles de la hielaguisantes, la nuez, la planta carnívora se le ven muchos dientes, la zampalga se ve brutal, aunque sí me dan miedo los girasoles, es que solo mírenme la cara, algo se traen. Y aquí las nubes gigantes se ven como un viejo amargado que no quieren que le toquen el césped. ¡Fuera de mi césped! En fin, con casi 100.000 descargas tenemos al mod Ultra Hardcore. ¿Cómo les gusta el sufrimiento, no? Cuando probé el mod para este video no sabía lo que se me venía. ¿Me pueden explicar cómo carajo se mata eso solo con un láser guisante? Ya son 3 líneas, sí, yupi. Solo vean eso, ni he plantado nada y ya vienen 3 zombies. Vean esa porquería, solo dan una línea para tirar y no dejan de aparecer zombies. Aunque gracias al señor está bugueado y puedo tirar donde se me antoje. Decidí probar más niveles como este minijuego, la verdad con los marzocañones no se hace tan difícil. También quise probar un nivel en el tejado. No, solo miren eso, ya basta, no más. Ya entendieron el mod, siguiente. En el top 3 con más de 300.000 descargas está el Plantas vs Zombie mod Paint. Al principio no entendía por qué les gustaría tanto este PvZ, ya que literal parece dibujado por niños en Paint. Pero extrañamente entre más lo jugaba más adictivo se hacía. La sencillez de las plantas y de los zombies, queriendo ver todas las animaciones de este nuevo formato. Solo miren la planta congeladora, parece que están Super Saiyajin Blue. O los delfines que parecen espermatozoides. ¿Alguien me puede explicar por qué aquí todos los zombies están tan enojados? Bueno, aunque yo también estaría de mal humor si no me dejaran comer cerebros, lo entiendo. Y ahora que lo pienso, Dave, ¿dónde está Dave? Tráigame a Dave, lo quiero ver. Dios, me recuerda a Homero de las historietas de Bart. En verdad que amé jugar este modo y lo volvería a hacer. Avísenme si les gustaría que les trajera un video al canal solo de este modo.
En el top 2 con más de 500.000 descargas tenemos al mod de Plantas vs Zombies 2. Pero esperen, no es Plantas vs Zombies 2, es Plantas vs Zombies 1 con el mod para que se parezca al PvZ2. Personalmente no he jugado mucho el 2, pero si tú eres amante, este mod te encantará. Las animaciones de los zombies al caminar como si se cayeran, las nuevas apariencias de las plantas, del jardín, la piscina y hasta el techo se ve mejorado. No tengo mucho más que decir que en este puesto, más que triste porque no aparece Michael Jackson. Por fin el top 1, si llegaste hasta este punto por favor suscríbete y dale me gusta si te gusta el contenido, me ayuda un montón. Ahora sí el top 1, con más de 1 millón de descargas. Plantas vs Zombies Remastered o versión extendida. Creo que eso no es una sorpresa para nadie por lo viral que se hizo y se entiende el porqué. Visualmente no cambia nada que el original, pero aquí se hicieron modificaciones no para que fuera más difícil, sino para que fuese más un desafío jugarlo. Porque aceptémoslo, el juego original es demasiado fácil. Apenas se entiende la dinámica, nunca vas a tener problemas. Aquí se hicieron ajustes como cambiar el precio de algunas plantas. Un ejemplo, el girasol cuesta 100 en vez de 50 y eso lo complica más todo porque te demoras más en organizar tu base mientras atacan los zombies. Cambiaron el ataque de la planta de 0 de noche. Por sí sola no puede con un zombie regular y tiene sentido ya que es gratis. No puede estar rota como en el original que solo con esta planta podías pasar todo un nivel. Entre muchos cambios más que modifican la forma de jugarlo. Eso sin contar también que hay nuevo contenido, como 10 niveles del tejado de noche que si recuerdas en el original solo jugábamos contra el zomboss. También aparecen nuevos zombies como el caracubo con la puerta, el basurero que aplasta la primera planta que ve y el mega zombie deportista que tiene la misma vida que un zombie stain. Y eso es solo una aventura porque hay muchos minijuegos nuevos que son todo un dolor de cabeza. En resumen, este mod es el más popular no solamente por su nuevo contenido sino porque se hizo que el PvZ pasara de ser un juego completamente fácil que hasta un niño de 6 pueda pasar a un juego de verdad que es un reto y muchas veces repitiendo niveles por dificultad. Aquí en pantalla te dejo otros videos que sé que te van a gustar. Se despide Bolton, adiós.